Damas y caballeros, con ustedes, el artista constructor, una introducción a las simbras, las simbras de construcción, el montaje y el desmontaje de los encofrados, de los desencofrados. Encófrese en este tema, no se desencofre, sino encofre. ¿Para qué? Para entender lo que es fundación. Bueno, no la fundación como tal. El hormigón con armaduras de acero. ¿Para qué? Hormigón para, bueno, hormigón por una parte, para alcanzar las propiedades físicas, debe ser vertido sobre un molde. Este hormigón que ha sido escogido para ser vertido sobre un molde es el encofrado. Es lo que nosotros llamamos el encofrado. Un montón de hormigón puesto a presión sobre un molde para que alcance las propiedades físicas, para que en el momento de ser vertido a presión sobre un molde quede encofrado, quede moldeado. ¿Sobre qué? Sobre una armadura de acero, sobre un molde de acero. ¿Para qué? Para que haya una estructura de mayor resistencia. A esto se le puede sumar la idea de un acopio, una zona de acopio donde estén los materiales reunidos, acomodados, ¿sí? Para habilitar un espacio para el acopio, por favor. ¿Cuál sería esa zona de acopio que se va a garantizar? Zona de acopio para los materiales. Esa sería la próxima. Saber dónde es la zona de acopio de los materiales en medio de una obra de construcción. La zona próxima al lugar, sin duda, debe ser cercana. Para que los montajes también de los encofrados, los hormigonados, de los desencofrados sean asequibles, pues entonces la zona de acopio debe ser cercana. Para que los operarios hagan su labor de encofrado, labor de hormigonado, labor de desencofrado, en una zona de acopio. Qué interesante. Sí, ya es que un procedimiento de montaje lleva mucho interés. Hay que coordinar y hay que incorporar condiciones laborales donde no hayan riesgos. Debe haber un entorno de obra con los medios necesarios y los equipos legales para realizar el montaje y el desmontaje, para que el constructor o el empresario o el contratista también piense en el contratista del montaje en la zona, en el momento del montaje. ¿Sí? Es que el proyecto lleva todo eso. El proyecto lleva el que diseñó el proyecto debe pensar también en las empresas que tienen equipos de trabajo temporal, tales como las grúas o tales como los andamios, como los encofrados. Sí, entonces el proyecto debe pensar también en su expediente técnico, debe pensar en los diseños que incluyen empresas que prestan sus servicios en equipos de trabajo temporal, como grúas o como tanques, colquetas, como los que se encargan de los andamios encofrados. Sí, eso ocurre. Para que el constructor tenga en cuenta las empresas que debe contratar, los contratistas, en el momento de los montajes. Pues mira, es que puede que también un procedimiento de montaje tenga que modificarse y deba
cumplir con ciertos requisitos, unas indicaciones, por favor, unas instrucciones, por favor. Este procedimiento de montaje debe llevar unas instrucciones de montaje, por favor. ¿Sí? Una introducción a los métodos del montaje. Un sistema que no se ha contemplado, tal vez, siempre y cuando se justifiquen cuáles son los cálculos que se deben hacer a lo relacionado a la referencia a la obra en singular. Mira, es que todo es necesario en medio del expediente técnico para incluir en un proyecto. Se habla de un proyecto, se habla de un procedimiento de montaje en el proyecto. Procedimiento de montaje. Debe ser claro. Procedimiento de montaje, de desmontaje. Es igual el procedimiento de montaje al procedimiento de desmontaje. Es una buena pregunta. Sí, es igual, solo que a la inversa. Mm, el procedimiento de montaje es igual al procedimiento de desmontaje. Sí, es igual, solo que a la inversa. Mm, es que en el expediente técnico para un proyecto de construcción, entonces está la memoria y están los cálculos que estábamos hablando. ¿Cuáles son esos cálculos? Esos cálculos, siempre y cuando sean bien justificados, relacionados a la obra, relacionados a los métodos que se están contemplando, porque puede que un procedimiento de montaje toque modificarlo, que las instrucciones de montaje no están claras. ¿Cuáles son las instrucciones de montaje? Dependiendo de los cálculos también que se hagan. Entonces están ligadas los cálculos a los procedimientos de montaje, instrucciones de montaje, cálculos y instrucciones de montaje. Entonces tenemos que en el expediente de la técnico de la obra se deben incluir en el proyecto temas de memoria, temas de cálculos, temas de instrucciones de montaje, instrucciones del desmontaje, del andamio, de las plataformas de trabajo, un manual de uso en el tema de mantenimiento, de reparaciones, un manual para el tema de mantenimiento, un manual para el tema de reparaciones, un manual para hojas de vida de máquinas, un manual y unos planos de montaje, unos planos de operaciones que se van a realizar, cuáles son las operaciones que se van a realizar, cuáles son los montajes que se van a llevar a cabo, en qué zonas, cuáles son los manuales de prevención, cuáles son los manuales de prevención de riesgos. ¿Dónde está el manual de prevención de riesgos de la obra? Entonces eso también va en el expediente técnico. Manual de prevención de riesgos. Entonces tenemos que para hablar de una cimbra, no solamente hablar de una cimbra como un elemento, pues es necesario producir un montaje con la cimbra, con el encofrado. Y para eso se necesita equipo de trabajo humano. Se necesitan herramientas. Se necesitan medios que ayuden si es un encofrado trepante, si son medios de elevación que se van a utilizar, si son grúas, si son elevadores, si son escaleras, que sean necesarios para el montaje en cada una de sus etapas. ¿Qué cálculos se van a hacer? Es que si van a hablar de plataformas y si van a hablar de andamios que van a estar anclados, ¿qué vamos a hacer si van a estar anclados también los andamios al mismo hormigón, al mismo capitel del hormigón? Entonces el proyectista sí está en condiciones de desmontar todo, sí está en condiciones de hablar de la cimbra, sí está en condiciones de hablar de la estructura que se decide y cuánto es su costo y cuál es el acero estructural que se va a usar, qué montajes se van a usar para el desencofrado, no, qué montajes para destruir lo que se hizo ya en el desencofrado, qué procedimientos de montaje se van a realizar, no sabe qué medios van a usar, son los procedimientos de montaje que se piensan, que se han pensado. Es que también hay otros elementos, máquinas interesantes, como son los carros de soldadura. Sí, carros de soldadura, o si van a instalar bodegas, cómo van a hacer para instalar bodegas y
También los carros de soldadura, cómo van a estar en medio de la obra. Mientras el carro sube, dovelas, mientras el carro sube las máquinas de soldadura, para montar un terreno, para montar una planta, para subir una grúa, para subir una máquina, ¿qué montajes se necesitan? Están completos los montajes en cada uno de los planos. ¿Cómo podemos esperar un control? ¿Cómo se puede esperar el control central de un montaje? ¿Cuál es ese momento central de un montaje? Pues sí, hay cálculos. Hay una seguridad que se debe prever en medio de los encofrados. Y a eso nos estamos acercando. Entonces, tenemos que las cimbras, tanto las cimbras como los encofrados, pues son importantes en un procedimiento de construcción. Es que hay ejemplos. Tenemos ejemplos muy interesantes. Imagínate que hay cimbras y hay encofrados que son con un material hinchable. Entonces ya estamos saliéndonos de lo normal. Ahora nos están diciendo que las cimbras y los encofrados pueden ser inflables. No, no inflables, no, hinchables, que se hinchan. Esto es mucho para mí. Que digan que un encofrado puede ser hinchable. Esto es un proceso también muy interesante. El proceso de presurización de la membrana. Esto es una estructura hinchable, sí. Se utiliza como medio auxiliar y sirve como una cimbra o sirve como un encofrado. Sí, es que es hinchable. La estructura hinchable nos está sirviendo como encofrado. La estructura hinchable nos está sirviendo de cimbra o de encofrado. Esto ya es mucho. Entonces se lleva a cabo el proceso de presurización de la membrana en medio de un procedimiento constructivo. Esto lo han llamado el procedimiento constructivo Dinichel. Dinichel. Binichel. B. B con B larga. Binichel. Extendiendo en el suelo la ferralla con el hormigón fresco. Luego se infla con aire hasta alcanzar la geometría deseada. Entonces, ¿en qué consiste esto de las estructuras inflables? No, no inflables, no, hinchables. Que sirve como un medio auxiliar, que sirve como una cimbra o un encofrado. Pues mira, se llama el procedimiento Binichel y está siendo usado extendiendo el suelo, la ferralla y el hormigón fresco. Y que al inflarse con aire alcanza una geometría. ¿Sí? Mira, es que a la hora de construir pueden estar pensando en construir una cúpula, pueden estar pensando en construir canales de regadío, pueden estar pensando un espacio para un depósito o estructura de hormigón o unos tubos. Entonces, la estructura neumática, a lo que nos estamos acercando en cuanto a estructuras hinchables, en cuanto a procedimientos constructivos de la Bini Shell, son estructuras neumáticas. Neumáticas, pues son medios neumáticos. Presenta ventajas. Una estructura neumática permite colocar el hormigón de una forma geométrica. La estructura neumática la van a relacionar entonces con el hormigón que adquiere una forma geométrica eficiente, con el objeto ¿de qué? De reducir costos en medio de una ejecución. ¡Wow! Utilizarlo como un molde para un material flexible. ¡Wow! Esto es un material fuerte, pero también lo están utilizando como material flexible. Entonces, esto es a lo que hemos llegado, a una estructura neumática que coloca el hormigón de una forma tal que puede ser geométrica y esto es eficiente, con el objeto de reducir costos. Siendo un material fuerte, también lo utilizan como un molde de un material flexible. ¡Wow! ¡Wow! Mira, es que hay varios ejemplos. Tenemos el ejemplo del molde hinchable para alcantarillas, llaman ellos, llamado
hecho por el señor Dante Vini. Un método Vini Shell fue acá puesto. Un método cuyo método consiste en colocar a nivel del suelo la ferralla. Luego extiendes el hormigón con algo llamado los retardadores del fraguado. Entonces existen en el medio del fraguado los medios retardadores. Y a esto súmale que hay que sumarle la presión del aire para que sea efectivo, lo cual va a ser una presión del aire de 2 a 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Esto es una maravilla, saber la presión del aire que debe llevar de 2 a 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Mira, es que se habla de un método distinto. Estamos hablando de un método de construcción distinto, método Binichel, donde se coloca, a nivel del suelo se coloca una ferralla y que se extiende el hormigón con retardadores de fraguado. Y posteriormente, ¿qué? Se infla, se hincha, como una hincha, se hincha y eleva la membrana con el hormigón fresco. Eleva la membrana ya con el hormigón fresco porque tiene también un retardador de fraguado. Se eleva la membrana del hormigón fresco y alcanza una geometría previamente pensada y es preestablecida, sí. Y este procedimiento constructivo sobre una membrana se proyecta interiormente gracias a una espuma. Y esta espuma ayuda al aislamiento térmico. Y este aislamiento térmico ayuda a disminuir las posibilidades de condensación. Y este procedimiento constructivo está fijando su atención en una membrana de PVC. Hágame el favor, la membrana de PVC sobre una cimentación. Entonces estas membranas, también hay membranas en PVC sobre la misma cimentación. Y dice que estas membranas proceden a la presurización. Mira, es que los procedimientos constructivos son procesos de armado, son procesos de armado que llevan series sucesivas, que se repiten. Entonces está el proceso del armado, está el proceso del proyectado, y esto que se repite, vamos, que se repite de 3 a 4 con esa mentalidad, con esos procesos repetitivos, sucesivos, se hacen capas de 3 a 4 centímetros y hace que haya un empujoncito y se disminuya la protección. Hay una membrana entonces de la cual nos estamos familiarizando y esto queda acabado en el exterior y esto garantiza la impermeabilidad. Y por medio de una membrana nos están diciendo que se está garantizando la impermeabilidad. ¡Ja! Este es un plus impensado. ¿Quién iba a imaginar tanta vaina, Mira, es que se están hablando de proyectos de otra índole, como son los domos de espuma o domos de espuma, así que además hablan de rigidez porque tiene una estructura neumática y la estructura neumática va con una espuma poliuretana o algo así como un mortero de arcilla. Antes de que el hormigón y el acero se reduzcan porque se endurecen. Bueno, estructura monolítica. Bueno, es que se habla del domo de espuma y que dicen que es una espuma que garantiza la forma que se va a adquirir como un elemento inflable, un elemento hinchable. Sirve para recubrir el hormigón, sirve para recubrir el acero. Entonces, el domo de espuma ayuda porque tiene una forma neumática con espuma poliuretano y esta espuma ayuda a cubrir, a recibir el hormigón de acero. Sirve como superficie, más que todo esta espuma.
para recibir asimismo el hormigón proyectado. ¿Ah? ¿Qué tal? La tecnología de los materiales. Que una espuma, en medio de un domo de espuma, una espuma con una estructura neumática, tenga una espuma y esta espuma ayude a hacer una superficie para recibir al hormigón proyectado. ¡Wow! Parece de proyecto universitario. Tenemos entonces que esto nos ayudaría a una rápida disponibilidad del material y garantizando un buen acabado para que haya asimismo pocas juntas de hormigón, que el peso sea menor, para que haya una buena fácil reparación, para que haya poco costo en medio del transporte de los materiales y no necesita mayor obra. Entonces, pues son estructuras provisionales. Están hablando de estructuras neumáticas con la espuma que va a ser una estructura provisional y que resiste bien los esfuerzos de tracción y que resiste bien los esfuerzos de compresión. Entonces hay que tener presente esto. También hay límites que sobreponen, sobreponen, que superan el empujón del hormigón fresco. Supone el empujón, sí, del hormigón fresco. Todo esto ya está previsto que limite y que supongan el empujón del hormigón fresco. Y esto implica preferentemente el uso de elementos de pequeño espesor. Entonces estos elementos como tan sacados de una universidad como muy creativos, son elementos de pequeño espesor. Pues sí, una espuma que sirva de superficie para recibir el hormigón no va a ser de mucho espesor. Mira, es que son procesos que pueden repetirse. Son procesos de armado, son procesos de proyección. Son membranas como acabado, como exterior, las membranas, y que garantizan la impermeabilidad. Ah, el mundo de las estructuras. Estos son beneficios que nos presentan. Y este es un acercamiento a todas las posibilidades que nos brinda el mundo de la introducción, el mundo de la introducción, el mundo de la simbra y de la desimbra, el mundo del encofrado, del desencofrado, el mundo del montaje y del desmontaje en medio de la obra de construcción. Y por esta oportunidad, muchas gracias a todos. Que disfruten todo.